Buenos días. En este día domingo, un poquito pasado de lluvia, me encuentro con la profesora Laura para que nos cuente un poquito acerca de cómo nace el movimiento de las mujeres y con qué visión se creó este proceso y a qué le apunta en el futuro en pro de la ayuda a las mujeres cuando son vulneradas de sus derechos. Laura. Bueno, muy buenos días. Bueno, el movimiento de mujeres NASA Hilando Pensamiento se vuelve a conformar hace aproximadamente 2 años y medio y nace principalmente de un estudio, de un diagnóstico que hicieron sobre la salud de las mujeres en el territorio de Toribío, arrojando este estudio que principalmente la salud de las mujeres se ve afectada por el tema de la violencia, ¿sí? Violencia que en general se vivencia en los mismos hogares. Entonces, a partir de ver que hay muchas mujeres, el estudio arrojó que más o menos 7 de cada 10 mujeres se ven vulneradas en sus derechos desde sus hogares. Entonces, a partir de ahí, y el estudio también arrojó que la impunidad pues es muy alta, que los casos se quedan sin resolver, son denunciados a veces, pero también las denuncias pues no pasan más allá. Entonces, a partir de esto nace también el movimiento de mujeres, con cuál ideal, el ideal de unir a las mujeres para defender conjuntamente los derechos, ¿no? Porque muchas veces, como cada mujer vive aislada en su casa y recibiendo maltrato en su casa, y cada mujer cree que está sola en esto, ¿no? Y que a nadie más le pasa, que a ninguna más le pasa. Pero cuando ya se forma el movimiento de mujeres y empezamos a convocar a que las mujeres nos reunamos a hablar, porque es eso, reunirnos a hablar, empezamos a ver que somos muchas las que estamos sufriendo de lo mismo. Entonces empezamos a encontrar apoyo nomás en la otra que también ha vivido lo mismo, y así a socializar entre todas, bueno, ¿qué hacemos para solucionar esta situación, para que no se sigan dando, para prevenir también a las más niñas, a las más adolescentes de estas situaciones de violencia que se dan en todo el territorio? Nos contaba hace poquito una compañera de salud que en el último año, en el año de 2018 que acabó de pasar, ella registró casos de violación desde los 4 años de edad hasta los 77 años de edad. O sea, todas las mujeres del territorio están en esa condición de vulnerabilidad. No importa si se es niña, no importa si se es mayora, no importa si se es joven, adulta, pero siempre como que está latente como ese riesgo a la violación. Entonces, básicamente por eso se nace el movimiento de mujeres. Como misión tenemos en el año 2050 haber reducido a un 70% todo tipo de violencias y discriminaciones que sufren las mujeres, y pues seguir caminando para fortalecer el plan de vida desde el restablecer la armonía en el ser mujer, para así poder hablar de una familia, de una complementariedad y de un pujanda, que es como el ideal que se tiene desde la cosmovisión, pero que en la práctica vemos que todavía falta mucho para llegar a ese estado de equilibrio y armonía en las relaciones de hombres y mujeres. Muy importante, Laura, la labor que vienen desarrollando en pro de la ayuda de las mujeres. También me gustaría saber, a ciencia cierta, cómo podríamos hacer para que las instituciones nos presten más atención frente a este caso de vulnerabilidad, porque como tú dices, muchos casos se atienden pero quedan en el olvido, y hicimos la bulla ahorita, pero ya después se quedó así y no pasa nada. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos sigan fortaleciendo este proceso y que nos presten atención y nos den la adecuada ayuda para que esto no vuelva a suceder? Pues tú lo has dicho, hacer bulla. O sea, nos toca seguir haciendo bulla, seguir organizándonos, seguir buscando también organismos que nos permitan como que luchar contra esa impunidad. Ahorita pues se está en el proceso de crear el Consejo Municipal de Mujeres, en donde las mismas mujeres hacen verificación de los casos, y estamos así caminando en seguir haciendo bulla, porque no hay otra opción.
O sea, la opción es seguir organizándonos como mujeres y seguir, hemos estado también en la recolección de los casos que pasan en las veredas, en cada resguardo, seguir recopilando esa información y con esa información seguir haciendo bulla y seguir puyando como en las instancias de justicia para que justamente no importa quién sea el victimario, si es el mismo gobernador o si es un comunero cualquiera, pero que justamente estamos luchando para que no haya esa distinción entre trabajar los casos, sea quien sea, es un victimario y hay que buscar la manera en que haya justicia, ¿no? En que no sea la mujer la que termine finalmente agachando la cabeza porque el victimario sigue pasándose y sigue paseándose por los espacios como si nada hubiera pasado. Entonces es eso, seguir organizándonos, apostarle pues a este proceso de la unión de las mujeres y a que juntas pues podemos lograr que haya más justicia. Muchas gracias, Laurita, por su atención, y mujeres, por favor, no nos quedemos calladas ante tantas desgracias que nos ocurren. Y pues sí, denunciemos y hagamos bulla para que estos tipos de abuso no se queden en la impunidad, sino que por el contrario, que se haga justicia hacia nosotras las mujeres que somos vulneradas en todos los derechos y en todas las labores diarias que se vive en nuestro municipio. Parece que no existiera este tipo de dificultades, pero viéndolo bien, existen un sinnúmero de criterios y pues se dejan ahí porque muchas veces no hay entes de control que garanticen que se haga justicia, pero pues entre todas, si nos unimos, sé que se puede lograr un mundo mejor para todas las mujeres y para todos los que sufren este tipo de dificultades. Bye. Bye, Laura.